Apoyado en su bastón, Piotr Ignatievich caminaba lentamente desde la parada del autobús hasta su casa. De repente, sufrió un ataque al corazón y para evitar caer, se apoyó en un abedul cercano, que crecía cerca de la entrada. Respiró profundamente 2 veces y, limpiándose el sudor que se evaporaba de su rostro, murmuró en voz baja. «Eres la única que me ayuda, querida». El anciano agradeció al árbol, que, como si hubiera entendido su necesidad, se interpuso en su camino justo a tiempo. Sin embargo, apenas había dado 2 pasos cuando un vecino se le acercó rápidamente. «Vaya, hola, Piotr. ¿Cómo estás? Supongo que te han vuelto a rechazar, ¿verdad?» Piotr ladeó la cabeza, pensativo por un momento, y luego respondió. «Tal vez tengas razón, pero aún así conseguiré lo que quiero». «¿Te rechazaron, verdad? Solo te dijeron que estaban ocupados y que tu caso no era una emergencia, y que tenían un mes de cirugías programadas». Matvey Igorevich, así se llamaba el entrometido vecino, no se creyó las excusas de los médicos. Bueno, por supuesto, ¿quién podría dudar de ellos? Si les hubieras dado algo de dinero, te habrían atendido de inmediato. Pero tal y como están las cosas, no tiene sentido que sigan tratando contigo. Piotr Ignatievich quería añadir algo, pero se quedó en silencio, reconociendo en el fondo que su vecino tenía razón. Aunque en algunos aspectos Matvey no era del todo competente, no era un hombre estúpido. Ajustó su gorra sobre la cabeza y continuó su camino, reflexionando sobre las palabras de su vecino. El anciano le saludó con la mano y entró en el vestíbulo del 3er piso, que era su hogar. Justo antes de llegar a la puerta, se detuvo nuevamente, indeciso, dudando si debía sacar las llaves o no. Se quedó en esa postura durante un par de minutos. Finalmente, su mano se deslizó hacia el bolsillo y, tras unos momentos, extrajo una llave pesada. Tras girarla 2 veces en la cerradura, escuchó un leve clic y se dirigió al pasillo, donde enseguida se sentó a la mesa de madera. Un poco mareado, Piotr Ignatievich no parecía prestar mucha atención a su malestar. Su mente estaba absorbida por la amarga pregunta de por qué le habían vuelto a rechazar para la hospitalización. Todos los médicos son unos egoístas, solo ven el dinero, pensó con amargura. El anciano, obstinado, se negó a admitirlo. Espero que no toda la medicina esté tan hundida, reflexionó, recordando los años pasados, cuando ingresaba sin demora y recibía atención en casi todos los departamentos. Esos tiempos ya se habían ido. Hoy en día, incluso se convierte en un problema que te vendan un dedo con una simple venda. Los médicos, completamente enfocados en el dinero, ni siquiera se levantan de sus sillas para atender a un paciente. Después de un rato, el anciano se levantó y se dirigió a la ventana de la cocina. Desde allí, observó cómo el mismo vecino conversaba con otra persona, gesticulando de manera efusiva. Con gran dificultad, Piotr Ignatievich sonrió y murmuró. «Menuda bardana, se meten con cualquiera solo para cotillear». En la cocina, había una olla con caldo de pollo. Tras calentarlo un poco, el anciano vertió el líquido en un cuenco y desmenuzó un poco de pan en él, buscando consuelo en la sencilla comida. Decir que Piotr Ignatievich no era exigente con la comida sería un eufemismo. Él se conformaba fácilmente con una sopa ligera y un pequeño trozo de pan. Sin embargo, en esos momentos, debía ser más cauteloso, ya que necesitaba ahorrar para un tratamiento médico. Recientemente, los dolores abdominales se habían vuelto cada vez más persistentes. Los médicos le realizaron un examen y le aseguraron que no había motivo de preocupación. Pero luego, otro médico manifestó su inquietud, sugiriendo que, tarde o temprano, sería necesario someterse a una cirugía. Así que el anciano se encontraba atrapado entre 2 fuegos, sin saber a quién creer. Sin embargo, hace una semana, un tercer médico, Marat Pavlovich, le dijo que era necesario tratar el órgano afectado, pero que todo dependería de cuán pronto Piotr Ignatievich quisiera recuperarse. El anciano, adivinando de qué estaba hablando, preguntó cuánto costaría.
El médico, con cierto temor, mostró la cantidad con los dedos, temiendo escribirla en papel por si el anciano la mostraba a las autoridades. Añadió que la operación no formaba parte de su agenda, lo que implicaba que tendría que realizarse por fuera. Piotr Ignatievich no tenía esa cantidad de dinero. ¿Qué se supone que debo hacer? No tengo una pensión millonaria, pensó, frustrado. El médico le dijo que había hecho todo lo que estaba a su alcance y que el éxito del tratamiento dependía únicamente de él. Fue después de esa conversación que el anciano sintió un fuerte dolor en el pecho cerca del abedul. Tras vaciar su cuenco, se dirigió al vestíbulo y tomó una pequeña caja de un estante. En su interior descansaban sus condecoraciones por diversos logros, entre ellas órdenes y medallas que, aunque significativas para él, no eran más que recuerdos de tiempos pasados. En cuanto a sus hijos, se había acostumbrado a su escasa visita, al punto de que ya había olvidado si aún los tenía. Es gracioso, por supuesto, pero es la verdad, una verdad de la que no hay escapatoria ni refugio. Mientras pensaba en su esposa, Piotr Ignatievich sacó inmediatamente su foto del álbum y, mirando la imagen, dijo en voz baja, «Te has ido, Masa. Ahí está todo, pero no pienses que estoy sufriendo. Al contrario, estoy resistiendo desde el último día». A veces, la simple comunicación con su difunta esposa, aunque solo fuera en sus pensamientos, lo alejaba de la desesperación y el abatimiento. Sacó otra caja y comenzó a contar el dinero que le quedaba de su pensión. Sí, no es mucho, pero si me las arreglo con una vida razonable, tal vez llegue hasta la próxima vez que venga el cartero, pensó. Fue entonces cuando se le ocurrió un plan que parecía bastante factible. Decidió ponerse su traje de fiesta y se dirigió al banco, que había decidido que sería su última opción. Sin embargo, al llegar allí, se encontró con una nueva decepción. El banco le negó el préstamo, lo que era comprensible, ya que su edad no le favorecía, y además la cantidad que solicitaba no era pequeña. Cuando el anciano regresó a su casa, se dio cuenta de que se encontraba atrapado en un callejón sin salida. No encontraría el dinero que le pedía el médico para la operación, y la pregunta que le rondaba la mente, ¿qué hacer?, parecía no tener respuesta. No había estado mucho tiempo fuera, su casa había sido vendida hacía 3 años, y ahora, salvo su pensión, no tenía nada ni nadie en quien confiar. Pronto comprendió que tendría que olvidarse de la operación por un tiempo, especialmente porque, a corto plazo, no tenía manera de conseguir el dinero necesario. Una tarde, mientras paseaba, Piotr Ignatievich vio accidentalmente a un hombre tendido entre los arbustos. Al principio no se dio cuenta de que el hombre ya había fallecido, pero su instinto le indicó que debía acercarse. En ese momento, pasó por allí un matrimonio que, al ver al hombre, se sonrieron entre sí y comentaron, «Menudo borracho. No tienes sentido de la proporción, estás completamente ebrio». Pasaron algunas personas más, y todas reaccionaron de la misma manera, con desprecio y desdén. Piotr Ignatievich esperó a que se alejaran y, entonces, se acercó al hombre, echándole un vistazo a su rostro. Supo al instante que se trataba de un infarto. Rápidamente, encontró un teléfono móvil en la mano del hombre y, usando ese dispositivo, llamó a una ambulancia. Pocos minutos después, llegó el vehículo de emergencias y trasladaron al hombre al hospital. Le ofrecieron llevarlo también, pero Piotr Ignatievich se negó, diciendo, «No, adelante. No me encuentro bien. Iré a casa y me tomaré la medicación». Lo dijo a propósito, para evitar ser llevado al hospital junto al hombre. Mientras el personal médico se alejaba con el desconocido, Piotr Ignatievich observó con atención. El hombre no parecía en absoluto un indigente, su ropa era de buena calidad y el reloj caro que llevaba en la mano indicaba que no era un hombre pobre. Además, el hombre desprendía un fuerte aroma a colonia de lujo. Piotr Ignatievich sacudió la cabeza y, para sí mismo, murmuró, «La gente ya no muestra simpatía. Si un hombre está tirado en el suelo, lo primero que piensan es que es un vagabundo o un borracho».
Reflexionó que, efectivamente, la sociedad había adoptado la idea de que no todos merecen ayuda. En lugar de ayudar, preferían pasar de largo, sin siquiera verificar si el hombre estaba vivo, ni mucho menos llamar a una ambulancia. ¿Qué puedo esperar?, pensó el anciano. Hasta en el hospital te encuentras con actitudes similares. Recordó cómo fue recibido por el primer médico y un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién hubiera imaginado que aquel encuentro marcaría un giro fatídico en su vida? Habían pasado ya 7 días desde aquel incidente, y Piotr Ignatievich había probado todas las formas posibles de reunir el dinero necesario para la operación, pero apenas consiguió unos pocos miles de rublos, una suma claramente insuficiente. No tenía más reservas de dinero. Todos los ahorros que tenía en la libreta de ahorros los había entregado a sus hijos, o mejor dicho, se los había regalado, en cumplimiento de la última petición de su esposa. En su desesperación, el viejo decidió dar un paso radical. Tal vez, en otras circunstancias, no lo hubiera hecho, pero ahora no veía otra opción. Tomó la caja con sus medallas y premios y se dirigió al mercado local de antigüedades. Sin embargo, en cuanto salió de la entrada, su vecino entrometido se le acercó y, mirando fijamente al anciano, le preguntó: «Matvey, ¿pasaste por aquí hace poco?» Piotr Ignatievich, impaciente, respondió: «Vamos, apártate, no tengo tiempo para hablar contigo». Pero el vecino no se apartó. Al contrario, se acercó más y, en un susurro, le dijo: «Hace poco, un hombre se te acercó y te preguntó cómo vives, con qué dinero y, lo más importante, si tienes parientes». Lo único que le vino a la cabeza a Piotr Ignatievich fue que, tal vez, el banco había decidido investigar más a fondo sus ingresos y propiedades. Son muy listos, pensó. Aunque no creía mucho en el destino, algo le decía que la entidad bancaria había optado por examinar su solicitud con más detenimiento y ver qué posibilidades había de aprobar el préstamo. A pesar de todo, seguía esperando que el préstamo fuera finalmente aprobado, aunque tenía la sensación de que todo dependía de un golpe de suerte, como un tenedor en el aire. Se sentía como si todo estuviera por definirse en cualquier momento, y ya no podía esperar para abrir la boca y expresar su frustración. Al rechazar al vecino, el viejo se apresuró hacia el mercado, llevando en su bolsa la caja con los premios. Se sentía como si el destino mismo le estuviera advirtiendo de no cometer un error fatal. Pero el mercado ya estaba ante sus ojos, y Piotr Ignatievich encontró un lugar adecuado para exhibir sus medallas y condecoraciones. Sin embargo, nadie parecía mostrar interés. Los compradores potenciales pasaban sin detenerse siquiera a mirar, como si no les importara en absoluto. Mientras tanto, los demás vendedores tenían mucho más éxito, pero él no lograba vender ni una sola medalla en casi 4 horas. Al ver que nada cambiaba, el anciano recogió sus condecoraciones, volvió a meterlas en la caja y comenzó a prepararse para irse. Fue entonces cuando una mujer de mediana edad se acercó a él. Con una expresión sincera, le dijo: «Perdón por entrometerme, pero esos premios, ¿los ganó usted? No puede venderlos, por muy difícil que sea su situación. Verá, todo volverá a la normalidad, y algún día le agradecerá a Dios por no haber dejado que esas recompensas se perdieran». Las palabras de la mujer resonaban en su mente, pero Piotr Ignatievich no creía en predicciones ni en consejos ajenos. Después de tantas decepciones, lo único que le quedaba era encontrar la cantidad de dinero necesaria para la operación, aunque su esperanza comenzaba a desvanecerse. Mientras tanto, no podía dejar de pensar en la desconocida que le había preguntado sobre su vida. Las palabras de Matvey Yegorovich también seguían dándole vueltas en la cabeza. ¿Qué había querido decir realmente con aquellas preguntas? Nada de lo que le había dicho tenía sentido concreto, y eso solo aumentaba su incertidumbre. La única opción que le quedaba era ir al banco nuevamente, pero por alguna razón que no comprendía, el anciano decidió no hacerlo. Al regresar a su casa, se encontró con Matvey Yegorovich, quien, sorprendentemente, parecía haber olvidado que Piotr Ignatievich aún estaba en el mercado. «Ah, sí,
tienes una colección de estatuillas en casa, dijo Matvey de manera casual. No las vendas, no pienses en eso. Es lo último que deberías hacer. Saca los objetos de valor, por el amor de Dios, porque Él lo ve todo. Petr Ignatievich no quería entrar en una discusión con su vecino, así que se limitó a responder con una simple excusa: no iba a vender nada, solo quería buscar un regalo para ti. En 15 días es tu cumpleaños. El vecino, sorprendido, se agarró la cabeza y exclamó: te has acordado y yo lo había olvidado. Todavía tienes buena memoria, Piotr. Bueno, voy a la tienda, no hace falta salir. Petr Ignatievich, con una mirada contrariada, subió a su apartamento, pensativo, y sacó un cuaderno del armario. En sus páginas estaban anotados varios números de teléfono, entre ellos los de un hombre en quien el anciano había depositado sus últimas esperanzas. Con ese propósito en mente, Piotr Ignatievich se preparó para ver nuevamente al médico que conocía, con la esperanza de que esa vez las cosas serían diferentes. Mientras doblaba los papeles necesarios, tomó el poco dinero que había logrado reunir. Aunque no era mucho, en el momento crucial podría ser suficiente para marcar la diferencia. Mirando la caja con los premios, el anciano la tomó con firmeza, decidido. Ahora sabía exactamente lo que debía hacer. De camino al hospital, Petr Ignatievich repasó mentalmente lo que le diría al médico. Sabía que, en un arrebato de emoción, algo podría salir mal, pero la idea principal que quería transmitir seguiría siendo clara. Si el médico no caía en la trampa, lo único que le quedaría era confiar en la suerte y en el favor del destino. Sin embargo, ni siquiera consideró esta última opción, esperando que la discreción del médico fuera la clave. Al llegar a la recepción, tomó un número y subió al primer piso, donde se sentó en el banco fuera de la oficina, esperando su turno. Todavía había varias personas delante de él, todas sumidas en sus propios problemas. En medio de la multitud, Petr Ignatievich notó a un niño que, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, miraba tristemente el cartel que adornaba la puerta de la consulta del médico. El rostro del niño estaba pálido, como una sábana, y las ojeras bajo sus ojos acentuaban su agotamiento. Sus manos delgadas caían sin vida sobre su regazo. A pesar de su juventud, el niño parecía ya estar exhausto. La mujer sostenía a su hijo con una mano y, con la otra, se limpiaba las lágrimas que acudían a sus ojos. El anciano pensó en lo injusto de la vida: un niño tan joven, sin haber tenido siquiera la oportunidad de vivir, ya veía cómo su salud se debilitaba sin que nadie supiera cómo podría resultar. En ese momento, comparándose con él mismo, Petr Ignatievich pensó: ¿por qué debería quejarme si incluso mis hijos tienen mala suerte? Se dio cuenta de que solo se estaba consolando, pero a la vez sentía lástima por el niño. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse: ¿es justo que algunos vivan sin restricciones, permitiéndose todo, mientras que otros, como él, se ven obligados a vivir con restricciones, a cuidar su salud, temiendo empeorar? Pensó que quizás todo eso era la voluntad de Dios, que cada uno recibía lo que merecía. Mientras esperaba su turno, el anciano observó, varias veces, a un hombre bien vestido con un traje caro que entraba sin ser llamado, accediendo a la consulta libremente. Con el paso del tiempo, la indignación comenzó a crecer entre los demás, pero, al poco rato, apareció la señora Tro, quien, al ver que alguien más se quejaba, siseó amenazadoramente: cuando llegue tu turno, entonces te invitaremos a entrar. La medicina moderna, con todos sus avances y beneficios, también lleva consigo una despreocupación por el bienestar humano cuando se convierte en un negocio. Si uno puede reunir suficiente dinero, entonces las puertas se abren fácilmente. Finalmente, llegó el turno de Petr Ignatievich. Cogió su bolso y, con paso firme, se dirigió a la oficina. Al entrar, el médico lo reconoció de inmediato y, con una sonrisa, le dijo: Petr Ignatievich. Buenas tardes, pase. Me alegra que haya decidido cuidarse. Pero, ¿cómo resolvió nuestro problema?
El anciano, sin perder tiempo, se sentó y respondió, escuche, tengo algo importante que decirle, pero no para mí. Me quedan 2 días de vida. El lunes, salve al niño que está sentado fuera de su oficina. Tome esta bolsa, es todo lo que tengo. El médico, incrédulo, no podía creer lo que escuchaba, pero aceptó la bolsa del anciano. Al abrirla, retrocedió horrorizado al ver lo que contenía, lo último de su dinero, una caja de premios y, lo más importante, los documentos del piso. La enfermera, que estaba junto al médico, intentó ver el contenido de la bolsa, pero él hizo un gesto con la mano, pidiéndole que se retirara. Necesitamos hablar a solas con Petr Ignatievich, dijo el médico. Tan pronto como la puerta se cerró tras la enfermera, ésta se abrió nuevamente, y apareció en el umbral el mismo hombre de traje caro. Le extendió un certificado que debía firmar, y en ese preciso momento, los ojos de Petr Ignatievich y el hombre se cruzaron. El hombre, al reconocer al anciano, comprendió quién estaba frente a él y, con una leve inclinación de cabeza, se acercó para estrecharle la mano. Hola. No esperaba verte aquí. Por cierto, hoy pensaba venir a visitarte. Mientras repetía la conversación con Matvey en su cabeza, el anciano recordó de repente que era exactamente así como él había descrito al hombre que se había interesado por él. Petr Ignatievich se levantó de la silla y dijo: sinceramente, no pensé que volvería a verte. ¿Cómo está la salud de tu corazón? Y señalando al médico con el dedo, añadió: ya no me molesta. Son los esfuerzos de Marat Pavlovich, y estoy mejorando, respondió el anciano, reconociendo que su recuperación iba por buen camino. Y agradeció al médico por haber llamado a la ambulancia a tiempo. Solo entonces se dio cuenta de que el viejo no había venido allí por un problema médico, sino que algo más lo preocupaba. El hombre hizo al médico un par de preguntas al oído, las mismas preguntas susurradas, y obtuvo las respuestas mientras el anciano observaba atentamente tanto al doctor como a su nuevo conocido. Cuando guardó el papel en su bolsillo, dijo: siento haber empezado con mal pie. De todos modos, te operarán aunque no tengas dinero. Un gracias por salvarme. El hombre que se salvó resultó ser el empresario Víctor Abrosimov, conocido por unos pocos como un magnate del chocolate. Sin embargo, no quiso explicar cómo acabó en el parque y, mucho menos, cómo había quedado inconsciente. El dinero y todo lo que había en la bolsa de Petr Ignatievich ya no eran necesarios. Fue operado con éxito y ahora se encontraba en proceso de recuperación. Petr Ignatievich no se olvidó del niño que había conocido en el pasillo del hospital y le habló de él a su benefactor, quien respondió inmediatamente a la petición y pagó el tratamiento del niño. Víctor siguió visitando al anciano, y tras su alta, le prometió ayudarle para que Petr Ignatievich nunca tuviera que preocuparse por nada. Efectivamente, como bien se dice, la bondad engendra bondad. Este refrán resalta la idea de que cuando una persona actúa con generosidad y amabilidad, generalmente recibe lo mismo a cambio. Es una expresión que destaca el poder de los actos positivos y cómo se reflejan en los demás, generando un ciclo de buenas acciones y reciprocidad.